a orar nuevamente, hermanos. Señor Dios, gracias por el privilegio que nos has dado ya de cantar, de leer las Escrituras, de meditarlas y de orar. Y pues hemos llegado a este momento, Señor, el momento de que tu palabra sea expuesta. Y antes de este momento queremos pedir tu bendición. Señor, no queremos solamente tener información en nuestra mente, no queremos solo cosas que se queden en nuestra cabeza, queremos pues un cambio, la verdad, en nuestra forma de vivir. Nosotros los creyentes, como lo vimos ahorita, Señor, estamos en un peregrinaje y hay mucho que crecer, mucho que madurar, mucho que perseverar. Y necesitamos tu ayuda, Señor, como lo vimos también en el estudio para esto. Y definitivamente uno de los medios por los cuales tú nos haces crecer y madurar es por la palabra predicada. Y rogamos que este momento sea así. Rogamos que estas palabras que se van a decir, que son tus palabras, Señor, que tú inspiraste, entren a nuestro corazón y produzcan esa madurez, esa perseverancia, esa santificación. Pedimos que este mensaje produzca, Señor, por lo cual tú inspiraste este texto en nuestras vidas. Y pedimos nuevamente por los que no son creyentes, que están entre nosotros, te damos muchas gracias porque nos acompañan. Gracias porque están aquí, pudiendo estar en cualquier otro lugar. Gracias porque están aquí. Rogamos que tú los quieras alcanzar hoy, como has alcanzado a tantos a través de un sermón. Y todo esto, la santificación de los creyentes y la salvación de los no creyentes, pedimos que sea así para que tú seas exaltado, para que en la perseverancia, perfeccionamiento del creyente, tú seas mostrado como nuestro guardador, como lo vimos ahorita, y en la salvación del inconverso seas mostrado como el dador de vida, como el que da vida a los muertos. Bendice, Señor, te rogamos este mensaje y todo sea para tu gloria en Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses. Nos quedamos en el capítulo 3. Y vamos a ir a los versículos 15 hasta el primer versículo del capítulo 4. Es decir, nuestro texto va a abarcar de Filipenses 3:15 hasta Filipenses 4:1. Entonces, cuando lo tengamos ubicado, podemos ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Amén. Podemos sentarnos. Bueno, hermanos, el Señor nos ha permitido avanzar en esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y desde hace 2 domingos estamos en una sección nueva de la carta. Una sección donde el apóstol Pablo ya no está tratando quizás tan directamente el tema de la unidad de la iglesia y los conflictos internos, sino más bien el tema de los falsos maestros y la falsa doctrina, lo cual no está totalmente divorciado del tema de la unidad, porque si hay algo que da unidad es la verdad, pero definitivamente el enfoque es un poco distinto. Y hemos comenzado esta sección viendo que hay 2 mandamientos que Pablo le da a la iglesia de Filipos. Por un lado le dice que se guarde, ¿no? Ahí en Filipenses 3:2, dicen que se guarde de los perros, los malos obreros, etc. Y por otro lado, en el versículo 1, gozarse en el Señor. Y vimos cómo estos 2 mandamientos, el guardarse y gozarse en el Señor, es lo que Pablo quiere que ellos hagan ante la amenaza de los falsos maestros y las falsas doctrinas. Vimos que peculiarmente el tema que Pablo trae aquí en mente es el tema del legalismo y particularmente la cuestión judaizante. De estas personas que decían, ok, Cristo es el Mesías, pero no es suficiente confiar en Él solamente. Hay que añadir la obediencia a la ley ceremonial. Y Pablo claramente muestra en este capítulo, al igual que como lo estamos viendo en Gálatas con el hermano Edgar, que esa doctrina es otro evangelio. Esa doctrina está bajo la maldición de Dios. Esa doctrina no es el mensaje del evangelio de Cristo, no es el mensaje real de salvación. Y después Pablo mismo, como lo vimos la vez pasada, nos presenta su testimonio para ejemplificar y decir, miren, si ha habido alguien legalista, alguien que ha confiado en sus obras, soy yo, decía Pablo. Y Pablo nos contó todo su historial de rectitud, de obediencia, de esfuerzo. Y nos habló de cómo cuando Dios lo salvó, llegó a entender que todo eso era basura y que Cristo era ganancia y el tesoro más precioso. Así que en ese contexto hoy entramos a nuestro pasaje en el verso 15 y en esta sección del verso 15 a capítulo 4, versículo 1, creo yo que hay 3 cosas, tres verdades o 3 puntos que nos van a ayudar mucho a entender nuestro pasaje y los cuales vamos a ver hoy con la ayuda del Señor. Vamos a ver primero que Pablo da un mandamiento a los creyentes. Después, en segundo lugar, Pablo va a dar una descripción de los falsos maestros. Y en tercer lugar, Pablo va a concluir con una descripción de los creyentes. Esos son nuestros 3 puntos de hoy. Número 1, un mandamiento de Pablo a los creyentes. Número 2, una descripción de los falsos maestros. Y número 3, una descripción de los creyentes. Comencemos en
con el punto número 1, que es el mandamiento. Y el mandamiento en nuestro pasaje está del versículo 15 al 17. Voy a dar lectura. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En estos versículos, hermanos, aunque Pablo da varias instrucciones, yo creo que podemos decir que hay un solo mandamiento detrás de todas estas instrucciones. Pablo ha dado su testimonio, nos ha contado cómo él mismo ha sido ejemplo de estos primeros mandamientos que vimos arriba en el principio del capítulo, de guardarse de los falsos maestros y la falsa doctrina y de gozarse en el Señor. Pablo mismo, al ser salvado, se guardó de ese legalismo y de esa falsa doctrina al considerar su propia justicia como basura y todo ese mensaje de justicia por obras como pérdida. Y por otro lado, él abrazó a Cristo como su mayor tesoro, su única salvación, y por lo tanto se gozó en el Señor. Así que ahora Pablo dice en el versículo 15 que todos los que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos. Y está bien raro aquí porque Pablo había dicho antes que él no era perfecto, ¿no? Y aquí dice que los que somos perfectos. La palabra aquí perfecto, hermanos, puede traducirse maduro y es una, creo yo, mejor traducción según el contexto. Pablo está diciendo que todos los maduros, los creyentes maduros, deben sentir, y aquí sentir otra vez no está hablando tanto de una emoción, sino de una manera de pensar. Debemos pensar lo mismo que Él, debemos tener la misma perspectiva que Él. Como dice ahí en el versículo 16, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y el verso 17 deja bien claro qué es lo que Pablo quiere decir. Hermanos, sed imitadores de mí. Con estos textos entendemos muy bien por qué Pablo nos contó su testimonio. Pablo no solamente está poniéndose a él en el reflector para que veamos qué bonita historia la de Pablo, sino Pablo quiere que lo imitemos a él en esto, en cómo consideró basura su propia justicia, cómo consideró pérdida el mensaje del legalismo y ganancia a Cristo y tesoro precioso a Cristo y el único Salvador. Pablo quiere que nosotros lo sigamos a Él como nuestro ejemplo y que cumplamos estos dos mandamientos que de hecho Él ya dio en el principio del capítulo, guardarse y regocijarse en el Señor. Y en un sentido, hermanos, todos los creyentes tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para los demás, pero particularmente los líderes tienen esta labor. Y particularmente los apóstoles, esta labor de ser un ejemplo a los demás, un modelo a seguir. Pablo no está negando aquí que debemos seguir a Cristo, simplemente está diciendo que como apóstol de Cristo debemos seguir su ejemplo porque es precisamente la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, Pablo no está en sí dando un nuevo mandamiento aquí, de los que ya dio al principio del capítulo, sino Pablo está nutriendo, por así decirlo, esos mandamientos de guardarse del legalismo y regocijarse en el Señor con su propio testimonio, con su propia experiencia, para que veamos y digamos, si alguien tan legalista, tan, entre comillas, recto, no pudo ser salvado por sus obras, y si alguien tan estricto en sus prácticas no pudo ganar a Cristo, no pudo ganar su salvación, sino que consideró toda su justicia, todo su pasado como basura y abrazó a Cristo por pura fe,
pues cuánto más nosotros que no hemos sido tan estrictos y tan esforzados como Él. Así que ese es el mandamiento que hay en nuestro pasaje. El mandamiento es imitar al apóstol Pablo en esta actitud, en esta manera, en esta perspectiva de rechazar el legalismo y abrazar solo por fe a Cristo y gozarnos solo en Él, por la pura gracia de Dios. Y en ese sentido el pasaje parece ser un poco repetitivo, parece ser un poco muy o demasiado similar a lo que vimos en semanas anteriores. Pero Pablo realmente, hermanos, está preocupado aquí por los hermanos de Filipos. Y lo podemos ver no solo en esta carta, sino en otras cartas, que este tema del legalismo es un tema que a Pablo lo ponía muy preocupado, muy estresado en un sentido. ¿Por qué? Porque es un tema donde el evangelio mismo está en juego. El tema del legalismo no es algo que se puede tolerar, no es algo que se puede apapachar, ni tener paciencia con eso, porque es un mensaje totalmente opuesto a la salvación por la sola fe, por el solo Cristo. Entonces, por eso Pablo está tan preocupado y por eso no le basta con habernos dicho solo una vez que debemos guardarnos y regocijarnos, sino por eso presenta su testimonio y ahora no satisfecho con eso, Pablo va a dar todavía más razones por las cuales hacer estos dos mandamientos, de guardarnos del legalismo y regocijarnos en el Señor. Y lo primero que él hace para nutrir aún más este mandamiento y poner más peso de este mandamiento sobre los creyentes es dar una descripción todavía más amplia de los falsos maestros. Y pasamos entonces aquí a nuestro segundo punto, una descripción de los falsos maestros. Y voy a leer aquí del versículo 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, si ustedes se acuerdan, Pablo ya había descrito a los falsos maestros, ya les había llamado perros, les había llamado malos obreros, mutiladores del cuerpo. Pero para que no quede duda alguna, Pablo va a profundizar aún más en qué tan mal están estos falsos maestros, qué tan falsos son, qué tan falsa es su doctrina, qué tan pecaminosa es su perspectiva de la salvación. Y para que no nos quede ninguna duda, para que ni siquiera se nos ocurra llamarlos hermanos, vean cómo dice el versículo 18. Les llama al final del verso 18 enemigos de la cruz de Cristo. La frase, la cruz de Cristo, es una frase que resume toda la obra de Cristo. Sabemos que Cristo no solamente murió en la cruz y ya, como para salvarnos, sino hizo más cosas. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta previa a la cruz, luego murió en la cruz, luego fue sepultado, luego resucitó, luego ascendió a los cielos y está para siempre intercediendo por nosotros. Es toda la obra de Cristo. Pero Pablo está usando solo un aspecto que es el aspecto central en un gran sentido, y creo que todos lo entendemos. Todos entendemos que Pablo no está siendo reduccionista aquí, sino que con este elemento de la cruz está abarcando toda la obra redentora de nuestro Salvador. Pablo está diciendo que estas personas que dicen que Cristo no es suficiente para salvarnos, sino que hay que añadir nuestra obediencia a la ley ceremonial, son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, claro, estas personas profesaban ser cristianas,
profesaban creer en el Mesías. Decían, sí, Jesucristo es el Salvador, pero hay que hacer esto y esto más para que entonces podamos ser salvos. Eso es tan grave, hermanos. Querer añadir algo a la obra de Cristo es tan grave que no hay otra manera de describirlo que como enemistad a la cruz. Porque pensemos un momento, hermanos, en esto. Si yo digo que tengo que añadir algo más a la vida perfecta, la muerte en la cruz, la resurrección de los muertos, la ascensión al cielo y la intercesión perpetua de Cristo, lo que yo estoy diciendo es que lo que hizo Cristo y lo que está haciendo no es suficiente. No basta para salvarme, no basta para darme vida eterna, no basta para asegurarme el perdón y la libertad de mis pecados. Y eso es lo que estas personas estaban diciendo. Una salvación que en última instancia dependía de lo que hacemos nosotros. Dependía de guardar la ley ceremonial. Eso es legalismo puro, confianza en nuestra obediencia a la ley para obtener la salvación. Así que Pablo es clarísimo aquí. Creer eso, creer que nuestras obras contribuyen a nuestra salvación es ser enemigo de la cruz, es negar la cruz de Cristo, es de hecho un insulto a Dios. Porque es decirle, Dios, lo que tú hiciste en Cristo no es suficiente para mí. Las obras de Cristo no son suficientemente perfectas, yo tengo que agregar unas. La muerte en la cruz no es suficientemente abarcadora, por eso yo tengo que hacer algo para pagar lo que hice. Su intercesión perpetua no es suficiente para guardarme, por eso yo tengo que guardarme para no perder mi salvación. ¿Se dan cuenta? Por eso el legalismo es enemistad a la cruz de Cristo y esa es la identidad de los falsos maestros legalistas, enemigos de la cruz. Pero Pablo va más profundo y vean lo que dice el versículo 19. El fin de los cuales será perdición. Esta palabra perdición nosotros la encontramos varias veces en el Nuevo Testamento y juntando toda la evidencia de las Escrituras y particularmente del Nuevo Testamento, es evidente que perdición no significa que quieres ir a un lugar, una dirección y no llegaste, ¿no? Perdición significa el castigo eterno del infierno. Como en Juan 3:16, Juan habla de que para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, ¿no? La idea de no perderse es no perderse eternamente, no perecer eternamente, no sufrir el tormento eterno del infierno. Por lo tanto, Pablo lo que está diciendo aquí cuando dice que el fin de ellos es perdición, es que estos falsos maestros están condenados al infierno. Si no fue suficientemente claro al decir que son enemigos de la cruz, para que entendamos que no son hermanos, que no son cristianos, que no están con Cristo, creo que esto lo deja súper claro. Su fin es perdición, el infierno eterno, la ira de Dios, el lago que arde con fuego y azufre, que está reservado para el diablo, los ángeles y todos aquellos que han seguido al diablo y los demonios en su rebelión contra Dios. Ese es el fin de los falsos maestros legalistas. Pero Pablo va más profundo todavía y dice, después de perdición, cuyo Dios es el vientre. Y esta expresión es un poco extraña, sobre todo para nosotros. En ese tiempo, queridos hermanos, se veía al vientre como el lugar donde estaban los apetitos o los deseos o las pasiones que dominan y guían al hombre. Entonces, cuando Pablo dice cuyo Dios es el vientre, está hablando que estas personas
son guiadas por sus apetitos, por sus deseos carnales, por sus deseos pecaminosos. Todo lo que hacen, todo su teatro de ay, sí somos muy, muy perfectos, muy justos, Pablo dice, realmente no. Su Dios es el vientre. Realmente no sirven a Dios, se sirven a sí mismos, sirven sus propios apetitos, sus propias concupiscencias, es otra palabra que la Biblia usa a menudo, sus propios intereses. Y por esta descripción, hermanos, algunos comentaristas de la Biblia han llegado a pensar que Pablo no puede estarse refiriendo aquí a las mismas personas que al principio del capítulo. Porque dicen, al principio está hablando Pablo de legalistas, ¿no? Y los legalistas pues son personas pues muy bien vestidas, muy cuadraditos, muy estrictos. Pero pensar en alguien que su Dios son sus apetitos no suena como un legalista. Suena más bien como lo que conocemos como un antinomiano. Un legalista busca ser salvo por sus obras, por su obediencia a la ley. Un antinomiano lo que hace es vivir una vida contraria a la ley de Dios, opuesta a la ley de Dios. Anti, contra, nomos, ley. Antinomiano es opuesto, contrario a la ley, rechazando la ley abiertamente. La descripción de cuyo Dios es el vientre que está aquí pareciera cuadrar más con una persona antinomiana que con una persona legalista. Pero si somos honestos con las Escrituras, hermanos, realmente no es así. Quizá a veces tenemos una concepción del legalismo y el antinomianismo un poco errónea. Y creo que un pasaje que nos ayuda mucho a ver cómo lo que Pablo está diciendo claramente puede aplicar a un legalista es Mateo 23, 25 al 28. Si gustan, vamos. Mateo 23, 25 al 28. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Estas son palabras del Señor Jesucristo hacia los fariseos, que obviamente son los legalistas por excelencia, muy estrictos en querer guardar la ley del Señor, de los cuales Pablo era parte, como él mismo nos los contó en su testimonio. Y sí, por fuera se veían muy rectos, muy santos, muy piadosos. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? Los llama sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonitos, pero llenos de maldad, llenos de perversión. Así que la frase cuyo Dios es el vientre, y volviendo aquí a Filipenses 3, claro que cuadra con un legalista, porque ese es el corazón de un legalista. Por fuera se muestra muy santo, muy piadoso, confiando en sus acciones, pero por dentro está pudriéndose, descomponiéndose en su maldad y su iniquidad. Así que
de hecho, hermanos, la relación entre legalismo y antinomianismo no es opuesta, o sea, no son opuestos tal cual, sino, de hecho, el doctor Sinclair Ferguson, en su libro que ya he recomendado y lo vuelvo a recomendar, El Cristo Completo, en el capítulo 4 del libro, el doctor Ferguson desarrolla esta idea de cómo el legalismo y el antinomianismo de hecho tienen la misma raíz. No son cosas de hecho tan contrarias entre sí, sino emergen del mismo núcleo. Solamente son dos vías diferentes de la misma base, del mismo centro. Entonces voy a citar lo que dice Ferguson en el libro del Cristo Completo, capítulo 4. Miren, Ferguson está hablando aquí de la tentación del diablo hacia Eva, y en ese contexto es que él dice lo siguiente, cito: lo que fue injertado en la mente y los afectos de Eva durante la conversación con la serpiente fue una sospecha profunda de Dios que pronto resultaría en rebelión contra Él. La raíz de su antinomianismo, entre paréntesis, su oposición y desobediencia a la ley, fue de hecho su legalismo, que estaba oscureciendo su entendimiento, insensibilizando sus sentidos y destruyendo sus afectos hacia su Padre Celestial. Y más adelante dice, el antinomianismo de Eva, entre paréntesis, su oposición y rechazo de la ley de Dios, fue en sí mismo una expresión de su legalismo. Lo que quiere decir Ferguson, y si pueden adquirir el libro, se lo recomiendo mucho, es que tanto el legalista como el antinomiano tienen el mismo núcleo. Y se vio claramente aquí en el huerto de Edén. Cuando Satanás se acerca con Eva como serpiente, lo primero que le dice a Eva es, con que Dios les dijo no coman de todos los árboles del huerto. Y eso no era cierto. Dios solo prohibió un árbol de muchísimos árboles que había en todo el huerto. Lo que hizo el diablo con esas palabritas que le soltó a Eva es hacer que Eva empezara a dudar de la bondad, de la generosidad, del amor de Dios, su Padre, su Creador. Le hizo dudar de que Dios quería el bien para ella, y lo que hizo el diablo fue hacer que Eva empezara a ver a Dios como un juez injusto, como un tirano autoritario que no se preocupa por ellos, sino que les prohíbe todo lo bueno y toda satisfacción y deleite. Y de esa raíz emergió su rebelión contra Dios. Tanto el antinomiano, hermanos, como el legalista, ambos comparten el núcleo de ver la ley de Dios como algo malo, de ver la ley de Dios como algo restrictivo injustamente de parte de Dios y no como una ley bondadosa de un Padre amoroso que nos conduce en nuestra vida hacia lo que es mejor. Tanto el legalista como el antinomiano ven a Dios como un tirano, como alguien arbitrario que sin ninguna razón nos prohíbe las cosas y nos quiere oprimir y hacer el mal. ¿Y qué hace el antinomiano? Rechaza la ley, se rebela contra ella. ¿Qué hace el legalista? Decide llevar la carga. Pero viendo esa ley como una carga, viendo esa ley como algo malo, como algo que no le gusta, pero pues ya ni modo. Sí, son expresiones diferentes del mismo núcleo, pero el núcleo es el mismo. Una separación de Dios y su ley. Una separación de la ley de Dios y el Dios bondadoso y generoso que nos ha dado sus mandamientos para su gloria y nuestro bien. Así que, queridos hermanos, por eso es que cuando una persona es legalista, por eso es que no puede refrenar su rebelión contra Dios. Por eso es que el querer llevar la carga, ¿no?, y querer presentarse muy recto ante los demás, como los fariseos, no arregló su problema interior, porque el problema estaba aquí. El problema
de que en el interior realmente no amaban a Dios, realmente no amaban su ley, sino lo veían como algo injusto, como algo, como un pesar, en lugar de un gozo y un deleite. Y por eso los legalistas sirven a su vientre, a sus apetitos. Por fuera se ven bien, pero realmente por dentro están llenos de maldad y se sirven a sí mismos en lo secreto, en lo oculto, donde nadie los ve, donde nadie puede ver y donde las máscaras se quitan. Ahí el legalista realmente muestra que no tiene deseo por Dios, sino que es un sepulcro blanqueado. La siguiente característica que Pablo menciona aquí en Filipenses 3 es, después de cuando dice cuyo Dios es el vientre, dice cuya gloria es su vergüenza. Y esto es muy interesante, hermanos. Pablo dice que estos falsos maestros, estos legalistas, se glorían, ¿no? Se jactan, pero dice que se jactan, se glorían de su vergüenza, de lo que realmente les debería avergonzar. Y Pablo, de hecho, él mismo en su testimonio nos contó esta experiencia en su propia vida. Él dice que él, hebreo de hebreos, fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, criado bajo Gamaliel, todo eso, se gloriaba de eso. Era para él ganancia, dice en su testimonio que leímos la vez pasada. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios abrió sus ojos, se dio cuenta que todo eso no debería enorgullecerlo, sino que era basura. Y dijimos que basura en ese pasaje es una palabra fuerte que significa realmente excremento, una basura muy fea, muy apestosa, muy horrible, muy asquerosa. Y eso es la misma idea que Pablo presenta aquí. Estos falsos maestros se glorían en lo que hacen, pero su gloria es realmente su vergüenza, porque es excremento. ¿Quién se va a enorgullecer del excremento? Nadie en sano juicio. Todos sabemos que el excremento es algo feo, algo horrible, algo que se desecha, algo que no queremos, de lo que nos avergonzamos. Y eso es lo que Dios le permitió ver a Pablo cuando lo salvó. Pero estos hombres, ciegos por su pecado, están abrazando su excremento y presumiendo de él. Pero realmente Dios lo ve así. Dios no ve su vida como algo glorioso, como algo que aplaudir, sino como algo vergonzoso, como excremento, o diría Isaías, como trapos de inmundicia. Y finalmente Pablo dice que estos falsos maestros solo piensan en lo terrenal. Y aquí es importante aclarar que la tierra donde vivimos esencialmente, hermanos, no es mala, ¿no? Dios hizo el cielo, Dios hizo la tierra y Dios declaró que todo era bueno en gran manera. La tierra por sí mismo no es mala, nuestro planeta en sí mismo es creación de Dios. Pero lo que pasó cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios es que ellos fueron expulsados del huerto y esta tierra se llenó de pecadores, de hombres rebeldes ante Dios. Y esta tierra se corrompió en ese sentido. Este mundo, como también se usa en el Nuevo Testamento, la palabra mundo, se alejó de Dios y se volvió todo un sistema contrario a Dios y su palabra. Se volvió contraria al cielo. Así que la tierra aquí es puesto como opuesta al cielo, no porque en sí misma sea mala, en sí mismo no es malo vivir en este planeta y los asuntos de los que tenemos que ocuparnos, que son físicos, sino el punto aquí es que como hemos rechazado a Dios como raza humana, nuestra vida aquí en la tierra se ha vuelto todo un curso de maldad, toda una corriente
contraria a Dios y su palabra y su voluntad. Entonces Pablo está diciendo, estas personas, sus mentes, solo están pensando en lo terrenal. Solo están pensando en lo que es contrario al cielo, lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y en lugar de clamar desde el corazón como en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo que estos falsos maestros están haciendo es no querer el cielo aquí, no querer que Dios reine aquí en sus vidas ni en los demás. Entonces, todo esto cuadra con la imagen de Cristo de sepulcros blanqueados. Así que todas estas descripciones, hermanos, lo que están haciendo, y espero eso esté pasando en nuestros corazones ahorita, es dar más peso al mandamiento de guardarnos del legalismo, guardarnos de los falsos maestros. Con todo lo que Pablo dijo ya al principio del capítulo y todo lo que ahora dice aquí, creo yo que lo que tiene que surgir en nosotros es una repugnancia, un santo afecto de no querer esas cosas, de no tener nada que ver con esta doctrina que nos separa de Dios y nos corrompe y deja a los hombres perdidos para siempre. Pero ahora Pablo no quiere solamente dejar a los creyentes con este tono solamente negativo, solamente el mandamiento de guardarse, sino vimos al principio del capítulo que Pablo quiere que los creyentes se gocen en el Señor, se regocijen. Pablo no solo quiere creyentes que estén nada más alerta todo el tiempo y todos preocupados por el legalismo. Sí quiere vigilantes, quiere que se guarden, pero como lo vimos, quiere que se gocen en el Señor. Y por eso Pablo va a dar ahora una descripción de los creyentes. Y vamos ahora entonces a nuestro punto número 3, una descripción de los creyentes. Voy a leer versículo 20 y versículo 21. Dice Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces ahora en estos dos versículos Pablo va a proceder, así como dio una descripción tan fea de los falsos maestros, ahora va a dar una descripción de lo glorioso que es estar en Cristo. Ya lo hizo al principio del capítulo, ya nos dijo que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos al Padre, pero va a ir más profundo para fomentar gozo en el creyente. ¿Y qué es lo que Pablo dice aquí? Primero dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, y esto claro que es opuesto a lo que dijo de que los falsos maestros solo piensan en lo terrenal. Los falsos maestros siguen la corriente de este mundo que está alejado de Dios. Los falsos maestros realmente no quieren que se haga aquí en la tierra como en el cielo, pero nosotros los creyentes, dice Pablo, somos ciudadanos del cielo. Ahora estamos en la tierra, pero nuestra verdadera pertenencia, nuestra verdadera ciudadanía está allá con el Señor. Y es muy curioso que Pablo diga esto a los filipenses, porque si algo conocían los filipenses era vivir en un lado, pero tener la ciudadanía de otro lado. Al principio les comenté que Filipos era una colonia romana, y lo que pasaba en una colonia romana es que los habitantes de ese lugar, aunque no vivían en sí en Roma, eran romanos, tenían ciudadanía romana y todos los privilegios de un romano. Entonces, un filipense claramente que entendía este concepto de vivir aquí, pero realmente ser de allá, ¿no? Y es lo mismo que pasa con un creyente.
Nosotros todos nacimos en esta corriente de este mundo opuesto a Dios. Pero Dios en un momento, así como hizo con Pablo, se plació en abrir nuestros ojos para mostrarnos que toda esa vida que vivíamos es basura, es excremento. Y nos mostró que Cristo es el Salvador perfecto y precioso. Y entonces nos volvimos contrarios a esta corriente de este mundo. Y aunque seguimos viviendo aquí abajo, en esta tierra, nuestra verdadera pertenencia, nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera ciudadanía es celestial. No somos ciudadanos terrenales en el sentido mundano de la palabra, en el sentido opuesto a Dios, sino somos celestiales porque hemos sido salvados, hemos sido unidos a Cristo, el que es Señor del cielo y tierra. Entonces, eso es lo primero que Pablo le dice al creyente. Mira, creyente, en oposición a estos que solo piensan en lo terrenal, la ciudadanía de ustedes está en el cielo, su verdadero hogar está allá arriba. Pero lo que es hermoso de este texto es que Pablo no solamente deja a los creyentes diciendo, bueno, vivo aquí, mi verdadero hogar está allá y pues así, sino vean lo que dice después de decir nuestra ciudadanía está en los cielos en el verso 20, dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo aquí está hablando de lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. Este estado, como ya lo mencionamos también hace unas veces anteriores, este estado de tensión en el que vivimos como creyentes, del ya pero todavía no, va a llegar a su fin. No siempre vamos a vivir viviendo en la tierra, pero siendo ciudadanos del cielo a la vez, sino va a llegar el día cuando del cielo va a venir nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, aquí a la tierra. Y se va a ver de manera consumada que Jesucristo el Mesías es el Señor del cielo y de la tierra. Como Cristo mismo se lo dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Queridos hermanos, ya pero todavía no, esta tensión, o en el término del Salmo 121, este peregrinaje no va a ser para siempre, no va a durar toda la vida. Jesucristo va a volver a consumar su reino y vamos por fin a poder ver lo que oramos en el Padre Nuestro. Vamos a poder ver que su voluntad se haga perfectamente en la tierra como en el cielo. Así que está Pablo alentando aquí a los filipenses a decirles que este peregrinaje, esta tensión no va a durar para siempre, sino del cielo esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Pero Pablo da otra verdad más para reforzar todavía más este mensaje. Y vean lo que dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es muy interesante que aquí Pablo saque el tema del cuerpo, porque en este pasaje quizás lo inmediato, el contexto inmediato, el otro lugar donde se habla del cuerpo es cuando dice que estas personas, su Dios es el vientre. Y aquí, por otro lado, se habla del cuerpo de la humillación nuestra, de los creyentes, y del cuerpo de la gloria suya que vamos a recibir. ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente aquí? ¿Por qué les habla del cuerpo? Bueno, queridos hermanos, los falsos maestros, los legalistas, su Dios son sus apetitos, su vientre, sus intereses, sus concupiscencias. Y ellos viven para una vida de satisfacer sus deseos carnales, sus deseos pecaminosos.
Pero mientras ellos se esfuerzan por complacerse a sí mismos, satisfacerse a sí mismos, cuando nuestro Señor vuelva, se encontrarán con la realidad de que todo ese esfuerzo de vivir para su Dios, su vientre, de nada sirvió, porque serán arrojados en alma y cuerpo al infierno, y su alma y su cuerpo sufrirán los tormentos eternos de la ira de Dios. Complacer sus deseos carnales de nada les va a aprovechar, y en el día final se verá que todo eso era vergüenza, todo eso era pérdida, no tenía nada de sentido, no tenía nada de virtuoso ni digno de alabar. Pero por otro lado, el creyente, lejos de que su Dios sea su vientre, su Dios es Dios, su Dios es el Señor. Y eso a veces implica, como Pablo lo dijo más atrás cuando habló de su testimonio, de que el creyente se identifique con los padecimientos de Cristo. Y es una verdad histórica, queridos hermanos, que si hay algo que se ha deteriorado, es el cuerpo de los creyentes. No estamos hablando aquí de flagelarse o algo así, sino los creyentes, hablando de la historia en general, han sido perseguidos. Los creyentes han sufrido rechazo, han sufrido persecuciones a muerte, han sido despedazados en el Coliseo, quemados en cruces con brea y fuego. Y los cuerpos de los creyentes en esos contextos, imagínate el Coliseo después de todo eso, ha de haber sido horrible. Cuerpos despedazados, cuerpos colgando todos mal, cuerpos de humillación, como dice aquí en el versículo 21. Pero qué hermoso saber que ese cuerpo de la humillación nuestra, afligido por causa de Cristo, por identificarse con los padecimientos de Cristo, como lo dijo Pablo en su testimonio, cuando Cristo venga, va a ser ahora semejante al de la gloria suya. Si en alguien se ha visto un cuerpo de humillación, es en aquel que fue colgado en el Calvario de la cruz. Cuando la gente veía a Cristo, cuando la gente veía a nuestro Dios colgado del madero, no veía un cuerpo bonito, ¿verdad? O un cuerpo así que en un buen estado, como el de los fariseos, que sí, ¿verdad? Su Dios, su vientre. Por lo contrario, el cuerpo de Cristo en la cruz se veía humillado, se veía bajo la maldición de Dios, se veía bajo el desamparo de Dios. Todo mal, todo humillado, desnudo y muriendo hasta el final. Pero cuando nuestro Señor volvió de los muertos, cuando nuestro Señor volvió de la tumba, no volvió como un espíritu flotante o como un fantasma, sino Cristo mismo les dijo: denme de comer. Y Jesús le dijo a Tomás: mete tu mano aquí, en mis manos y en tu costado. Sus discípulos lo tocaron, queridos hermanos. Nuestro Señor resucitó en alma y cuerpo, en la humanidad completa de nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo, después de tener un cuerpo humillado hasta lo sumo en la cruz, ahora goza de un cuerpo glorioso, incorruptible, sin señal de pecado, de corrupción por el pecado, sino que vive para siempre. Y el cuerpo de nosotros los creyentes, hermanos, que es humillado, que es deteriorado, de manera particular por los padecimientos por causa del Señor, pero de hecho es humillado y deteriorado nuestro cuerpo por el simple hecho de vivir y de estar en un mundo de pecado y de que nuestro cuerpo se corrompe por ser pecadores. Qué glorioso es saber, hermanos, que al final, cuando Cristo venga, nuestro débil y humillado cuerpo
nuestro cuerpo que cada vez funciona menos, que cada vez se deteriora más, que cada vez se desgasta más, será ahora nuevo y glorioso como el de Cristo. Y ahora nuestro cuerpo no será un impedimento para servir al Señor, porque a veces pasa, a veces nos cansamos, a veces nos quedamos dormidos al orar, pero ahora tendremos un cuerpo perfecto para servir perfectamente al Señor, un cuerpo que responde perfectamente a los santos afectos de vivir para Dios y hacer su voluntad. Así que eso es lo que Pablo está diciéndoles aquí. El cuerpo de la humillación nuestra ahora será semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La renovación de nuestros cuerpos, la resurrección de los muertos, será parte de toda la consumación. Cuando Cristo dice en Apocalipsis, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así que, queridos hermanos, ese es nuestro pasaje. Eso es lo que creo yo que hay en nuestro texto y lo que podemos ver aquí. Pero ahora pensemos en cómo podemos aplicarlo particularmente a nuestra vida. Bueno, hermanos, primero para nosotros, los que estamos en Cristo, con este pasaje hemos cerrado esta sección de los falsos maestros en la carta a los Filipenses. Ya a partir de la siguiente ocasión veremos una nueva sección en la carta. Pero en esta sección, hermanos, hemos sido animados a guardarnos del legalismo y a gozarnos en el Señor. Y eso, hermanos, guardarnos del legalismo y gozarnos en el Señor, creo yo que es resumido por Pablo como estar firmes en el Señor. Vean lo que dice capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cómo los creyentes estamos firmes ante la amenaza de la falsa doctrina, de los falsos maestros? Pues guardándonos de eso y a la vez gozándonos en el Señor, a la vez regocijándonos, alegrándonos en todo lo que tenemos y lo que somos en Cristo. Entonces, hermanos, por todas estas razones que hemos visto, tanto la descripción de los falsos maestros como la descripción de nosotros, los creyentes en Cristo, por todo eso tenemos que obedecer los mandamientos de guardarnos del legalismo y gozarnos en Cristo. Y creo yo que Pablo no solamente nos ha dicho que hay que obedecer estos mandamientos, sino creo, hermanos, que Pablo nos ha mostrado de hecho cómo fomentarlo. Si se fijan, y de hecho esto es algo que hemos dicho varias veces, Pablo no solamente da mandamientos en sus cartas. Pablo siempre da mandamientos, imperativos, los hemos llamado, y los sustenta y los fundamenta en indicativos o realidades, verdades. Y eso es lo que está haciendo aquí Pablo. Pablo nos está diciendo que hay que hacer estas cosas, pero está dándonos muchas razones por las cuales hay que hacerlo. Estas razones, hermanos, deben estar en nuestra mente constantemente. Constantemente en nuestra perspectiva de la vida debe estar estas verdades que hemos visto. Y al tener estas verdades continuamente en nuestra mente, obviamente que vamos a guardarnos mejor de los falsos maestros y regocijarnos en el Señor. Así que Dios nos ayude como iglesia a cuidarnos siempre de toda doctrina que sea legalista, de toda doctrina que diga que Cristo no es suficiente, y nos ayude a gozarnos en la libre gracia de Dios, que gratuitamente nos perdona y nos libera del pecado para que podamos vivir para Él y podamos glorificarle y gozar de Él para siempre. Y ahora, para concluir, una aplicación para los que no están en Cristo.
Si tú estás hoy aquí, amigo, y no estás en Cristo, y quizá tú digas, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? O sea, se habló de falsos maestros, de los legalistas, de los fariseos, judaizantes. Pues yo no soy nada de eso, ¿no? Podrías pensar. Y es verdad, no todas las personas en el mundo son judaizantes, no todas las personas en el mundo fueron fariseos, pero sí podemos decir algo, queridos amigos que nos visitan, que no están en Cristo hoy. La Biblia nos deja ver claramente que todos los seres humanos desde la caída hemos venido al mundo como legalistas. Todos, absolutamente todos. Todos en el fondo venimos a este mundo con la idea que se le metió a Eva allí en el huerto del Edén de parte del diablo, de que la ley de Dios no es buena, de que la ley de Dios no es deleitosa. Y todos, queridos amigos, todos nosotros hemos querido, ante este problema de desobedecer a Dios, ante este problema de que hemos dejado sus mandamientos, todos hemos querido resolverlo por nuestras propias fuerzas. Todos. Si tú hablas con personas continuamente sobre el Evangelio, tú puedes notar que siempre, ya sea que sea católico o que sea testigo o que sea budista o que sea ateo o que sea agnóstico, siempre, todos tienen en común que están confiando en sí mismos para lidiar con la culpabilidad de sus pecados. Siempre es así. Palabras como yo no soy tan malo como otros es confiar en sí mismo. O palabras como le estoy echando ganas para cambiar es legalismo. Y todo eso es confiar en uno mismo. Y querido amigo, si tú no estás en Cristo hoy, tú estás confiando en ti mismo para lidiar con la culpabilidad de tu pecado que conoces. La Biblia dice que todos conocemos que somos pecadores porque todos sabemos la ley de Dios. Todos sabemos que somos culpables en el fondo de nuestra conciencia. Querido amigo, lo que hoy queremos decirte es que tú, aunque quizás no seas un judaizante o un fariseo, sí eres alguien que está confiando en sí mismo. Y lo que te queremos animar, querido amigo, es a que tú dejes de confiar en ti mismo y confíes en Cristo. Pero quiero tomar algo en particular del texto que leímos, porque creo que es precioso. Fíjense lo que dice aquí Pablo en el versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Vean esa palabra, llorando. Queridos amigos, hoy ustedes han escuchado horribles descripciones de los falsos maestros que son tuyas si tú no estás en Cristo también. Si tú no estás confiando en Cristo, tú también eres enemigo de la cruz. Tú también, tu fin es perdición, tu Dios es tu vientre y tu gloria es tu vergüenza y solo piensas en lo terrenal. Esto se aplica a todas las personas que están perdidas. Y son palabras muy fuertes. Son palabras, como lo hemos visto, horribles. Pero fíjate con qué actitud Pablo las dice. Dice el versículo 18 que Pablo dice esto llorando. Eso significa que Pablo aquí no está todo así molesto y aplastando, ¿no? Ustedes son esto, lo otro, así, con un deseo de destruir a las personas, sino Pablo realmente tiene un pesar y un dolor por la condición de estos falsos maestros. Y querido amigo, que estás sin Cristo hoy, tienes que saber que detrás de estas lágrimas de Pablo, de este pesar por la perdición de estas personas,
se encuentra, querido amigo, las lágrimas de alguien más bondadoso que Pablo, misericordioso que Pablo. Y si me acompañas a Lucas 19, (41 al 44). Ese pasaje se refiere al Señor Jesucristo. Lucas 19, 41 al 44. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En este texto, queridos amigos, tenemos a Cristo, el Mesías, llorando por una ciudad, por la santa ciudad que lo rechazó, que en lugar de recibirlo como el Mesías, lo rechazó. Queridos hermanos y queridos amigos, quizá ustedes han escuchado, y es correcto aquí que hablamos de la elección, de que Dios ha escogido desde la eternidad a quien salvaría. Y a veces esa doctrina, entendida mal, hace que las personas piensen que Dios no quiere salvarlos, que Dios no, que tienen que buscar a Dios a ver si Dios quiere, o sea, como si Dios no quisiera su salvación. A veces hay personas que piensan que la doctrina de la elección lleva a la conclusión de pensar que Cristo es un Salvador frío e indiferente ante nuestra perdición y que casi no le importa nuestra condición. Queridos amigos, claro que sí, nosotros confesamos como iglesia que Dios ha elegido a quien salvar. Es una verdad explícita y clara en la Biblia, pero a la vez, y aunque quizás no lo podamos reconciliar perfectamente en nuestra cabeza, nuestra Biblia nos dice que nuestro Señor lloró por quienes lo rechazaban. Y nos habla aquí de Pablo llorando por los perdidos. Y nos habla de un Dios que dice porque Él no quiere la muerte del impío. ¿Por qué morirán? Dice el Señor. Querido amigo, hay que tener mucho cuidado en acusar a Dios de no querer salvarte. Querido amigo, en estas lágrimas de Pablo, mira a través de ellas y ve realmente que son las lágrimas de nuestro Señor. Nuestro Señor, quien llorando hoy te dice tu condición, quien llorando hoy te dice que eres enemigo de su cruz, que estás condenado al infierno, con un corazón gentil que quiere tu salvación. Querido amigo, la doctrina de la elección no es para que las personas huyan de Cristo. Más bien, la doctrina de la elección, de hecho, es para que las personas vengan a Cristo. Cristo dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Amado amigo, quizás has estado ahí esperando por mucho tiempo. Quizás has estado dudando de si Dios quiere darte la salvación. Quizás tú piensas: yo quiero ser salvo, pero quién sabe si Dios quiera salvarme. Querido amigo, mira estas lágrimas y honestamente, ¿crees que puedes preguntarte si Dios quiere salvarte?
Honestamente, mira a Cristo llorando sobre Jerusalén por el rechazo hacia Él. ¿De verdad crees que Él no quiere salvarte? Mira la cruz del Calvario, mira la sangre derramarse de los clavos. ¿De verdad crees que si hoy vas a Él, Él no te va a querer salvar? Querido amigo, este corazón de Pablo, al llorar por los perdidos, es realmente el corazón de Dios, porque Dios está obrando en Pablo y dándole eso. Querido amigo, Cristo es un Salvador precioso, bondadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Un Salvador que no quiere la muerte del impío. Un Salvador que quiere perdonar, que quiere liberar a los pecadores. Él mismo lo dice, que Él se deleita en misericordia. Amado amigo, no acuses a Dios de no querer salvarte, porque estas lágrimas nos dicen que sí, que todo aquel que viene a Él será salvo, que todo aquel que acude a Él en arrepentimiento y fe encontrará la vida eterna. Nuestro Dios es un Dios lleno de gracia, y si acudes a Él hoy en arrepentimiento y fe, confiando en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, tendrás la salvación. Pero por otro lado, si rechazas al Mesías, si no confías en Cristo, lo que hemos leído hoy es que seguirás siendo enemigo de la cruz, tu fin será la perdición, tu Dios seguirá siendo tu vientre, tu gloria seguirá siendo tu vergüenza, tu mente seguirá esclava a lo terrenal y no habrá salida. Ven a Cristo hoy, amigo, y encontrarás a un Dios dispuesto y más que dispuesto a salvarte, porque para eso Cristo vino. Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Vamos a orar.